Esto es 10 días de oración. Estamos tratando durante 10 días el tema del revivimiento. En esta ocasión, el tema, revivimiento, una manifestación de la gloria de Dios. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué la iglesia debe preocuparse por un revivimiento? Teniendo esta pregunta en mente, vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, venimos otra vez delante de ti para recibir de tu palabra respuestas que satisfagan nuestro corazón. Ayúdanos, oh Dios, a obtener esa bendición espiritual que tanto estamos anhelando. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes 3 respuestas a la pregunta inicial de nuestro tema. Una de las respuestas dice que necesitamos un revivimiento para mejorar la asistencia a la iglesia. Otro grupo dice que necesitamos un revivimiento para mejorar las finanzas de la iglesia. Otro grupo dice que necesitamos un revivimiento para llenar las bancas que están vacías en la iglesia. Pero si pensamos un poco más en estas respuestas son meramente humanas. Es decir, estamos pensando demasiado en nosotros mismos. Y más, hay otra respuesta. Y es que necesitamos un revivimiento para poder obtener nuevas experiencias, para realizar milagros, para hablar en lenguas. Pero si estamos simplemente pensando en las reuniones, en la emoción, en algo maravilloso, en las finanzas, en la asistencia a la iglesia, realmente no hemos logrado entender a cabalidad lo que es el revivimiento. El revivimiento no tiene que ver con nosotros. El centro de todo es Dios, tiene que ver con Él, tiene que ver con su reputación. Por eso la razón absoluta debe ser la gloria de Dios. Y la pregunta que voy a hacer es: ¿tenemos verdadera preocupación y tristeza en el corazón por la manera en que la iglesia está testificando acerca de quién es Dios? ¿Estamos preocupados por la reputación de Dios, por la gloria de Dios? ¿Dónde está en la iglesia siendo manifestado el poder de Dios para cambiar a las personas? ¿Podrá Dios manifestar su gloria, su carácter a través de la iglesia? ¿La iglesia está testificando correctamente acerca de Dios? Pensando en esto, vamos a la palabra de Dios. Y la primera pregunta que quiero responder en este estudio es: ¿qué es la gloria de Dios? Y para ello vamos al libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, el capítulo 33. Éxodo capítulo 33. El versículo 18. En este texto está hablando Moisés y dice el texto: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. En el texto tenemos un pedido: Señor, muéstrame tu gloria, dice Moisés. Y vemos el cumplimiento de este pedido en el capítulo 34, el versículo 5 del libro de Éxodo. El texto dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová.
Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En el momento que Dios pasa y le muestra su gloria, el texto bíblico dice: pasando Jehová, entonces proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando Dios muestra su gloria, lo que se proclama, lo que se escucha es quién es Dios. Se muestra su carácter. Por lo tanto, la gloria de Dios es el carácter de Dios. La pregunta es: ¿cuál es el carácter de Dios? ¿O cómo es el carácter de Dios? Si queremos saber la respuesta a esta pregunta, iremos a la carta, la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, el capítulo 4, el versículo 8. Primera carta de Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. Y en el texto bíblico encontramos estas palabras: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cómo es el carácter de Dios? Dios es amor. ¿Qué escucha Moisés? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y Juan dice que Dios es amor. Ahora, si el revivimiento se trata de la manifestación de la gloria de Dios, entonces estamos hablando de la manifestación del carácter de Dios, la manifestación del amor de Dios en el mundo. En el texto de Apocalipsis capítulo 18, encontramos una profecía anunciando este momento en el cual la gloria de Dios llenará la tierra. Dice el texto, el versículo 1. Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. La tierra es llena de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Su carácter. ¿Y cómo es el carácter de Dios? El carácter de Dios es amor. La tierra llena del amor de Dios. Ahora, si vamos acercándonos un poco más a lo que Dios quiere revelarnos en su palabra, encontraremos en la experiencia de los discípulos en el Pentecostés. Si estamos hablando de revivimiento, tenemos que hablar del Pentecostés. Y hay un asunto interesante que debemos notar en esta historia. Vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 20, el versículo 22. La pregunta es: ¿cuántas veces recibieron los discípulos el Espíritu Santo? Si leemos el versículo 22, dice así el texto: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Vemos en el texto que Jesús les da a ellos el Espíritu Santo. Y ahora, si usted lee conmigo Hechos capítulo 1, versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Tenemos en el texto que Cristo sopla sobre sus discípulos el Espíritu Santo y le dice: reciban el Espíritu Santo. Y los efectos del Espíritu Santo en sus vidas es que antes de recibir el Espíritu Santo estaban peleando, y ahora que tienen el Espíritu Santo están unánimes en oración, orando y buscando el poder. Ahora, es interesante esto. La idea es:
los discípulos reciben el Espíritu Santo para que en sus vidas se vea el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es uno solo, es el amor. Y del amor se desprende una lista: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay un fruto, y es el que el Espíritu Santo viene primeramente sobre los discípulos para que ellos tengan el fruto del Espíritu Santo, porque no podemos tener el poder del Espíritu Santo sin antes tener el fruto del Espíritu Santo. Ellos reciben el Espíritu Santo y producen el fruto, y ahora están preparados para recibir el poder. Pero vamos a detenernos a hablar del fruto y darlo de una manera más práctica para que podamos entender. Dios primeramente quiere revelar su gloria a través de su iglesia. Pero ¿qué ven las personas que vienen por primera vez a la iglesia? ¿Están viendo la revelación del carácter de Dios en nosotros, en la vida de cada creyente? Si no es así, entonces te entristece ver la condición en la cual está la iglesia. ¿Te preocupa la manera en que cada creyente o la iglesia en general está testificando acerca de quién es Dios? El teólogo y pastor Dietrich Bonhoeffer en una frase escribió: se supone que tu vida como cristiano haga que el impío dude de su incredulidad. Es decir, la iglesia necesita una demostración del carácter de Dios, con el fin de que los que están fuera, los que se burlan, puedan ver algo en nosotros que los va a impactar y los va a atraer hacia el cielo, los va a hacer pensar en sus vidas, en sus almas, en su salvación. Algo que demande su atención, algo que les calle y los haga pensar en el cielo. Quiere decir, hoy día no es suficiente el cristianismo ordinario, el cristianismo nominal. Se exige más. Estamos viviendo en tiempos en que como cristianos estamos llamados a caminar la milla extra, a ir de lo ordinario a lo extraordinario. Y ahora la pregunta que quiero contestar ahora es: si Dios sabe que la iglesia no está mostrando al mundo, manifestando al mundo plenamente su carácter, ¿por qué es Dios tan paciente con la iglesia? Quiero compartir la carta a los Efesios, tiene la respuesta. La carta a los Efesios, el capítulo 5, el versículo 27 dice, 25 al 27: maridos, amad a vuestras iglesias, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. En el texto bíblico tenemos que Cristo tiene un propósito con su iglesia, y es hacer de esta iglesia una iglesia gloriosa, una iglesia que muestre su gloria, una iglesia que pueda manifestar al mundo su carácter, a este mundo y a los mundos no caídos, una iglesia a través del cual Él pueda mostrar el despliegue final y pleno de su amor. Quiere decir, la iglesia es el teatro en el cual Dios quiere demostrarle al mundo la suficiencia de su amor para vencer el mal. Yo pregunto, ¿será que el amor de Dios puede vencer en la iglesia el orgullo? ¿Será que el amor de Dios puede vencer el chisme? ¿Será que el amor de Dios es suficiente para vencer la critiquitis, las murmuraciones, las quejas? ¿Será que el amor de Dios puede hacer que de los conflictos que haya una iglesia unida? Una iglesia unida en oración, una iglesia buscando la presencia de Dios. Quiero compartirle un pensamiento de un devocional, exaltad a Jesús, la página 268. Y aquí vemos un poco más claro esta idea.
Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en la iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Cristo espera la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cristo tiene el propósito de que esta iglesia sea una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La siguiente parte de este estudio, voy a detenerme a reflexionar con ustedes acerca de la manifestación. Ya hablamos de la manifestación del amor de Dios o del carácter de Dios dentro de la iglesia. Ahora vamos a hablar de la manifestación de la gloria de Dios al mundo. Porque Dios quiere que su iglesia publique este testimonio de su amor, de su carácter a todas las naciones. Si vamos al texto de la Gran Comisión, Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios quiere que su iglesia publique su gloria al mundo. Hechos capítulo 1, versículo 8, contiene otra vez este mandato de publicar, de ser testigos del amor de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder. Como les dije, no podemos recibir el poder sin antes tener el fruto del Espíritu en nuestra vida. Cuando ellos tenían el fruto, entonces recibieron el poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí la iglesia está publicando, siendo testigos del amor de Dios. Ahora pensemos un poco más en nuestra vida como iglesia. El fracaso de la iglesia en la actualidad es pasar la vida en el activismo, en programas, en eventos, y darse cuenta al final que no estamos impactando a nadie, que no estamos atrayendo a nadie hacia Cristo, y que probablemente ellos no vean nada en nosotros que sea atractivo y que haga que Dios para ellos sea atractivo, para que ellos puedan ir al Señor, para que se sientan atraídos por el Señor Jesús. La pregunta es: ¿tienes un dolor en tu corazón y en tu mente debido a la situación de los perdidos, de los no creyentes? ¿Acaso está sobre ti la preocupación de la salvación de los perdidos? Yo le quiero decir, un hombre y una mujer que están sintiendo la preocupación, esa carga de que Dios sea manifestado en su iglesia, de que la iglesia publique este testimonio de la gloria de Dios al mundo, es una persona que realmente está orando. La verdadera oración comienza allí, cuando comenzamos a tener un celo por el nombre de Dios, un celo por la causa de Dios, y una compasión, un amor por las almas que perecen. Y es entonces y solo entonces en que oramos verdaderamente. Quiero compartir este pensamiento del devocional Cada Día con Dios, la página 216, que nos aclara un poco más esta idea. La constante preocupación de nuestros corazones debería ser, ¿qué puedo hacer para salvar las almas por las cuales Cristo murió? Alrededor de mí hay almas preciosas sumidas en la maldad que van a perecer a menos que alguien trabaje por su salvación. ¿Qué puedo hacer para alcanzar a esas almas errantes, para llevarlas a la gloriosa ciudad de Dios y presentarlas delante del trono diciendo: aquí estoy yo y los hijos que me diste? Por eso en esta ocasión quiero terminar con este pensamiento, que es el resumen de este estudio. La oración por un reavivamiento está basada en una preocupación por la manifestación de la gloria de Dios, una preocupación por la reputación de Dios
delante del mundo. Una preocupación por cómo la iglesia está dando testimonio acerca de Dios. Deberíamos nosotros estar ansiosos y celosos porque el nombre de Dios sea vindicado y su gloria sea manifestada. Que Dios y su gloria sean conocidas por todo el mundo. Que la iglesia publique y proclame un buen testimonio acerca de Dios con nuestras vidas. Que todo el mundo pueda ver algo diferente en la iglesia. Tal vez usted hoy sea un miembro de iglesia, pero tal vez desconocido. Eso no importa. Tal vez no sea tomado en cuenta. Eso no importa. Puede ser usted la persona a quien Dios desea usar. En las manos de Dios usted puede ser el canal para que venga esa bendición celestial. Para que la iglesia sea lo que debe ser. Y para que el mundo pueda ver algo diferente entre nosotros que los haga pensar en el cielo y en su salvación. Por eso quiero invitarte a orar. Oremos. Padre, rogamos que el mundo pueda ver algo diferente dentro de tu pueblo, Dios. Anhelamos nosotros personalmente ser la diferencia dentro de tu iglesia, para que todos puedan ver algo diferente que los atraiga hacia ti, que Cristo sea atractivo y que su obra sea atractiva, de que se demuestre de que tu amor es suficiente para vencer el mal, que tu amor es suficiente para vencer el orgullo, el chisme, la crítica y todo lo que hace que no manifestemos correctamente tu carácter. Y queremos, oh Dios, publicar un buen testimonio acerca de lo que eres, oh Dios, y de lo que haces en la vida de aquellos que llamas. Por eso, oh Dios, ayúdanos también a que en nuestro corazón esté esa preocupación constante por la salvación de los perdidos. Y roguemos y busquemos que tu nombre sea vindicado y que el mundo te conozca, oh Dios. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.